¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de En Comisión, cerrando una semana de lo más intensa, porque bueno, tuvimos sesiones en las dos cámaras, temas muy importantes para el gobierno nacional. Obviamente los que mayor atención habían despertado eran los que se trataron en la Cámara de Diputados. Recordemos, 4 temas que mandaba el Poder Ejecutivo y después una serie de temas, más de una docena de cuestiones que pedía la oposición. Pero bueno, hay que tener en cuenta que también en el Senado fue más light la sesión en cuanto a la cantidad de cuestiones, pero era importante también, obviamente, porque bueno, se aprobó más de 70 pliegos judiciales. Así que, y entre ellos dos pliegos judiciales de dos camaristas, Bertuzzi y Yadarola, que bueno, habían despertado mucha expectativa su aprobación y bueno, la importancia del mismo, bueno, finalmente fueron aprobados los mismos y bueno, después se aprobaron una serie de proyectos también, como había sucedido en diputados, hubo un cambio, un punto de inflexión en el oficialismo, porque bueno, se trataron temas pedidos por la oposición, una cuestión que les veníamos repitiendo durante las últimas semanas en este programa. Veníamos comentando el hecho de que bueno, había una señal, una intencionalidad del gobierno a pedido de la oposición dialoguista de darle espacio a esas iniciativas. Y bueno, de ahí a que después podemos hacer un repaso de lo que fueron las sesiones en ambas cámaras y mucho proyecto aprobado de manera aluvional. En muchos casos sí, y mucho proyecto aprobado por unanimidad también. Bueno, vamos a los títulos y después nos metemos de lleno en el programa. Diputados aprobó por unanimidad la rebaja del IVA para la mandioca. La iniciativa impulsada por Oscar Herrera Wad obtuvo 231 votos afirmativos. Reforma electoral. El oficialismo confirmó que reanudarán el debate en comisión. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, recibió al embajador de la India. Argentina e India mantienen una relación estratégica desde 2019 y cuentan con más de 75 años de relaciones diplomáticas. Esos son los títulos de esta jornada y ya les presento a quienes me acompañan, comenzando por Vero Benaim. ¿Cómo estás, Vero? ¿Qué haces, José? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Bueno, por ahora escasa actividad para la semana que viene. Estábamos chequeando la agenda parlamentaria, una sola comisión convocada, a la espera de que se vayan sumando otras, pero con un pedido de sesión que se formalizó en el día de ayer de la oposición para tratar 50 proyectos vinculados al sobreendeudamiento de las familias argentinas para el 9 de septiembre, así que también varias cuestiones vinculadas en ese aspecto, ¿no? Así es, y estamos también con Marco Giorgetti. ¿Cómo estás, Marco? Hola José, hola Vero. Claramente lo que contaba ayer Vero va a empezar a configurar el tema o la discusión de cara al futuro en la Cámara de Diputados, no solamente por el pedido de sesión, sino porque también empieza a aparecer o a definirse una estrategia del oficialismo para dar el debate a este tema. Es un poco la agenda de la oposición, pero luego de una semana de estar al ataque, el oficialismo, de lograr la sanción de los proyectos de ley que venía trabajando, empieza a aparecer también una estrategia defensiva de cara a lo que se viene. Claro, porque digamos que el gobierno, recordemos, ese es el tema al que vamos y bueno, Verónica va a extenderse sobre esta cuestión, esa sesión que pide la oposición, pero bueno, se notó en ese punto de inflexión del que hablábamos al principio, una suerte de punto de inflexión en cuanto a lo que vive la oposición que recuperó un poco del aire que se respiraba el año pasado a partir de un resultado de dos votaciones seguidas que hubo y que, bueno, le dieron la sensación de que, bueno, estamos vivos, hay equipo, me dijeron, cuando vieron que el tablero marcaba 233 voluntades. Sí. Hasta ahora, lo que era el clima post-octubre del 2025 era claramente, la oposición había quedado muy retraída y bueno, no se podía animar a lo que finalmente se animó a
avanzar. Sí, además, básicamente la oposición tiene también como estrategia recuperar un poco la agenda urgente para, digamos, lo que considera una agenda social, que es lo que sucedió el año pasado, y que el oficialismo tiene otro tipo de agenda, ¿no? Entonces, en esa situación se avanza en este sentido. Hay 20 millones de endeudados, según los datos, y 6 millones de personas con morosidad, que son dos cuestiones distintas. Los endeudados, los que viven endeudados, es porque tienen deudas, pero que no superaron los límites, ¿no?, de los vencimientos. Tal vez vos te endeudás para pagar ciertas cosas, pero el mes que viene lo vas sacando. El tema de la morosidad, que es lo más grave, es cuando a vos se te pasó los plazos. Y ya ahí empiezan a correrte todos los intereses, se te hace una gran bola de nieve difícil de poder parar. Entonces son dos cuestiones diferentes, por eso hay una cantidad de proyectos que apuntan a diferentes situaciones. Obviamente el oficialismo también maneja datos. Hubo un posteo que circuló también en las últimas horas, donde, bueno, básicamente tiene sus propios números. Ellos hablan de menos cantidad de personas que hoy sufren morosidad, y en base a todo esto se empezó a dar, se instaló sobre la mesa este debate de la situación de las familias argentinas, con algunas medidas que también el gobierno nacional, o el gobierno mismo nacional, que me parece que va en sintonía también con lo del Banco Central, que se aprobó, ¿no? El gobierno nacional sostiene que todo esto también se debe a gran cantidad de años con una inflación muy alta sostenida, y el gobierno apunta a que bajando la inflación, generando diferentes condiciones para lo que tiene que ver con la situación de los bancos, etcétera. Con eso puede básicamente, sin intervenir en algo que considera que es entre privados, de alguna forma brindar algún tipo de solución, ¿no? El oficialismo, la oposición propone todo lo contrario, propone en muchos proyectos crear algunos fondos económicos para poder ayudar a esas familias con dinero para que puedan salir de esta situación, cosa que el gobierno no aprueba. De hecho, ayer mismo Patricia Bullrich en el recinto del Senado, ella dijo que el problema es de un 12% de la población y que el resto de la población no tiene por qué hacerse cargo de lo que le sucede a este espacio, ¿no? A este sector. Totalmente, sí. Sí, no solamente, digo, los números que han circulado en posteos de economistas en los que se apoyó el gobierno, sino el propio presidente, en su recepción a los legisladores, también habló sobre la cuestión, arengó a su propia tropa, pidió que salgan a defender la postura del gobierno de cara a lo que creen es algo que intenta instalar la oposición, el tema de los riesgos que hay por la morosidad. Según los números del gobierno, no existe tal alerta en la situación. Lo ha dicho el presidente públicamente y lo ha defendido también puertas para adentro para que los diputados y senadores también salgan a defender la misma postura. Eso es lo que está sucediendo, lo que vamos a ver, me parece, esta semana, anticipo de lo que va a suceder de cara a las próximas 2 semanas. Veremos también si el oficialismo tiene alguna contraoferta legislativa para atentar al sector en disputa, que siempre es los bloques del centro, los bloques pequeños, los bloques provinciales, que son los que en la votación de los 133 diputados terminaron conformando el grueso de votos que presume la oposición pueden conseguir el quórum de cara al 9 de septiembre. Que la convocatoria de la oposición sea en 2 semanas, también le da tiempo al oficialismo a cranear cuál puede ser su estrategia. Por eso vos estás mirando a ver por eso si hay voy una mirando, y bueno, claramente uno puede pensar en esto, no hace falta sentido común, ¿no? Si yo fuera oficialista, digo, che, te abro yo las comisiones, pongo las reuniones informativas, porque vos me estás pidiendo justamente que tratemos los proyectos en las comisiones. ¿Qué peso de ahí tendría el pedido de sesión de la oposición en ese sentido, ¿no? La oposición más dura dice, nosotros vamos a ir igual al recinto, pero como dice Marcos, tenemos a estos legisladores que están de un lado y del otro, y que pueden llegar a utilizar, digamos, esta propuesta del oficialismo como bajar un poco el tono, ¿no? No sé si funcionó lo de la convocatoria de comisiones en años anteriores, cuando se intentó emplazar, digamos que cuando ya se toma la decisión de pedir una sesión,
y se pusieron las firmas, es difícil que esos bloques en un pedido de sesión que han promocionado no den quórum o falten. Pero sí que puede ser una movida del oficialismo para decir, nosotros el tema lo estamos moviendo más allá de lo que la oposición pide. Estamos dando el debate parlamentario. Totalmente. Vamos a ver ahora un repaso de lo que fue la semana legislativa, esta semana tan activa que tuvimos, en la voz de nuestro compañero Nicolás Gallardo. Califica como muy positiva la semana legislativa que está terminando, claramente referido con las dos sesiones que han ocurrido esta semana, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. En diputados, a partir de la media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y los cambios en la Ley de Inocencia Fiscal, ambos proyectos lanzados por el presidente Javier Milei en lo que ha sido esa cadena nacional, avanzando con su agenda de reformas económicas. Claramente que la Casa Rosada entiende que haber avanzado con estas reformas impulsan nuevamente en la agenda legislativa, luego de algunos traspiés que había tenido el oficialismo, más aún con determinados volúmenes en cuanto al acompañamiento de los proyectos que ha tenido tanto la reforma de la Carta Orgánica como así también con los cambios en inocencia fiscal. Es decir, no solamente el hecho de haber logrado la media sanción, sino también el fruto de haber tenido acompañamiento de distintos sectores aliados de La Libertad Avanza. Y otro aspecto no menor, el gobierno entiende de que no debe haber una intervención estatal en la situación de la morosidad. Planteo esto porque en ambas cámaras hubo proyectos en este sentido. En diputados hubo un planteo de la oposición para avanzar en el mismo recinto sobre distintas iniciativas. El oficialismo evitó que prosperen. Esto en el gobierno también es interpretado como, entre comillas, un éxito, a partir de lo que entiende el presidente Milei, que es una amenaza avanzar con proyectos que buscan regular situación de acuerdos entre privados. Este es el concepto que repite el presidente, con lo cual para la Casa Rosada es clave sostener el equilibrio fiscal y los valores que el mandatario promulga o promueve en cada una de sus intervenciones. Es por eso entonces que, más allá de haberlo frenado cada uno de estos proyectos en la última sesión, son optimistas acerca de que no va a prosperar, que no van a tener los números suficientes en la sesión que convocó la oposición para los próximos días, para el comienzo de septiembre, creyendo de que tienen el número para avanzar en una sesión especial para tratar los temas sobre morosidad. Hablando con distintas fuentes en el gobierno, son optimistas de que esos proyectos no van a tener los consensos suficientes para que prosperen en las dos cámaras. De hecho, me fui anotando los temas porque hablando con distintas fuentes de gobierno es importante subrayar cada uno de los planteos que me han hecho a partir de esta semana legislativa. Está claro que saliendo de estos tres temas y yendo a lo ocurrido en el Senado con el avance de los pliegos judiciales, el gobierno celebra que ha obtenido otra vez un acompañamiento importante, incluso del peronismo, en los 67 pliegos judiciales que se han considerado en la última sesión. Esto también ha sido hablado en la mesa política, hablando con esos integrantes. Realmente remarcan de que se ha podido robustecer esta agenda judicial de ocupar las vacantes en el Poder Judicial, un tema que el gobierno ha tenido inconvenientes en avanzar en su momento, que han tenido problemas otros gobiernos y que ahora se está avanzando con una importante celeridad. Y esto el gobierno lo toma como uno de los principales objetivos logrados, al menos de manera parcial. En este sentido, hablando con fuentes de gobierno sobre las prioridades que se vienen la próxima semana y durante septiembre también. El gobierno, por supuesto que tiene como principal prioridad en la próxima sesión de la Cámara de Senadores son las dos medias sanciones que se han obtenido esta semana en diputados. Está claro que lo que ocurrió en diputados tiene que convalidarse en el Senado y es por eso que hay
cierto entendimiento o cierta unidad de criterio en el gobierno de que ambos proyectos se van a aprobar en el Senado, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y lo respectivo con inocencia fiscal. Eso es uno de los temas que, por supuesto, tienen que blindarse para tener esa absoluta seguridad, pero indican de que va en ese sentido. Es decir, una suerte distinta a lo que ha ocurrido con la media sanción en propiedad privada, donde claramente los votos en diputados no están. Después, otras prioridades de lo que fui hablando con fuentes oficiales aquí en Casa Rosada. El Super Rigi es uno de los temas que el gobierno quiere tratar en la próxima sesión de la Cámara Alta. El régimen de zonas frías. Otro tema que, por supuesto, genera discusiones, pero el gobierno entiende que el diálogo con los gobernadores es bueno como para avanzar en la próxima sesión. Y algo que va a ser todavía más preliminar, pero no menos importante, que es la reforma electoral. El gobierno va a avanzar, acelera con la reforma electoral que estipula la eliminación o quizás suspensión de las elecciones PASO. El gobierno entiende de que en la primera quincena de septiembre, no sé si dictaminar, pero sí volver a debatir este tema. Lo concreto es que todavía los votos no están. Y es por eso que el gobierno igual se envalentona y cree que puede avanzar en condiciones o al menos volver a tratarlo, quizá poner fechas, que es lo que más le interesa al gobierno, retomar esta situación que es prioritaria en la agenda de gobierno. Y para cerrar, y todo lo que estamos hablando es parte de las negociaciones, las reuniones con los gobernadores. El gobierno volvió a hablar con gobernadores, incluso con dos de ellos que le ha costado mantener un diálogo, o al menos, cuando digo un diálogo, es avanzar en la agenda legislativa y tener sintonía fina. Uno es el gobernador de Córdoba, Martín Yarlora, el otro es Maximiliano Puyaro de Santa Fe, ambos reunidos este jueves con Diego Santilli. Esto tiene un valor importante. Está claro que hablaron de otros temas, infraestructura, lo que ocurre con la situación energética, está claro, pero el gobierno lo intenta capitalizar en una agenda en común, pensando en todos estos temas que venimos hablando, y también, por supuesto, la reunión con el PRO, enmarcado en cuestiones electorales, pero sin lugar a dudas que la agenda legislativa, naturalmente, el gobierno la viene trabajando con el Partido Amarillo. No está claro qué va a ocurrir con la reforma electoral y el apoyo o no del macrismo, pero en el gobierno entienden de que indudablemente este sector aliado va a acompañar. Escuchábamos a nuestro compañero Nicolás Gallardo dando un panorama de lo exhaustivo sobre lo de ambas cámaras esta semana muy intensa, porque dejó mucha tela para cortar y eso, en esa tela para cortar es todo lo que viene ahora. Él hablaba, por ejemplo, de las dos medidas sanciones, de los temas más queridos por el gobierno nacional, que eran estos que se aprobaron por amplias mayorías en la Cámara de Diputados. Recordemos, la Carta Orgánica del Banco Nación tuvo 144 del Banco Central, gracias. 144 votos. Sí, mucho, a mí me sorprendió ese número. Sí, realmente. Una muy buena factura de números. Voto que como para reponerse de lo cascoteado que venía desde el Senado, y esta fue la primera votación post lo que había pasado en el Senado cuando aprobaron aquella ley que después tuvo que reducirse tanto. Y después, inocencia fiscal tuvo 5 votos menos, 139, pero son un montón realmente. O sea, más quisiera poder aprobarlo. Del otro lado tuvieron 102 votos en contra con Banco Central y 110 también en lo otro. Y después hubo mucho unanimidad, se aprobó el tema del acuerdo con el Mercosur entre el Mercosur y Singapur por unanimidad. Patentes tuvo también 147 votos, muchos votos también. Sí, sí. Y uno recuerda, estábamos mirando lo que había sido aquel debate del que hablábamos la fecha, el 16 de septiembre de 1998. Entonces, y aquella vez, cuando tuvo la medida sanción en el Senado, que ahora va a ver volver el tratado sobre patentes, en aquella oportunidad había sido aprobado por unanimidad. Por unanimidad, un debate que fue un debate donde ese día se había tratado el tema del fondo docente. Fondo docente. ¿Que sigue vigente? ¿El mismo? No. Ah. Creo que no.
Y los que debatieron esa vez fue Eduardo Menem con José Genud. Fueron las únicas dos voces y se aprobó por unanimidad. Exactamente. No, generalmente, a ver, la oposición más dura en la Cámara de Diputados es Unión por la Patria y el Frente de Izquierda. Cuando vos tenés vos querés mirar los votos en contra en sí, tenés que contar a los diputados de Unión por la Patria y a los 4 del Frente de Izquierda, que te van a garantizar la oposición más dura. Y después tenés a parte de Provincias Unidas, que varias votaciones se manifiesta dividido, que ahí un poco inclina, y después tenés estos espacios provinciales que aparentemente iban a tener una especie de lavada de cara, una postura distinta, pero bueno, hay que ver cuánto se los puede persuadir, ¿no? De un lado y del otro. Sí, que lo único en concreto se reformuló internamente y cambió el nombre, pero es el mismo bloque y bajo la misma lógica de representar a los intereses de las provincias. No iba a cambiar mucho en estos proyectos y en esta relación con el oficialismo de cara a los proyectos del gobierno nacional. Más bien dejó una seña en la agenda de la oposición. Ahí sí sumó. Pero también el oficialismo sabe y conoce muy bien el recinto, ¿no? Sabe cómo es la fotografía del recinto, con quién necesita hablar, con quién necesita negociar. Y al tomar en la Cámara de Diputados esta postura de abrir una sesión para poder tener un quórum, poniendo temas que le interesan justamente a estos espacios, hay que ver si, por ejemplo, pienso yo, en el Senado igual un poco están haciendo lo mismo, ¿no? Carbono, que enteramente hoy está interesado Salta y Misiones, claramente. Bueno, en darle esos espacios, ya de alguna forma exige una compensación. Te exige, claro, exactamente. Sí, así es. Bueno, vamos a una breve pausa ahora y después seguimos con mucha más información en Comisión. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar,
así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo, entre otras atribuciones. Ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes.
Seguimos en comisión, bueno, este viernes de resumen de todo lo que sucedió en esta semana tan activa. Hablamos de lo que va a pasar, lo que viene es esa reunión de esa sesión que pide la oposición, incentivada por esos 133 votos que hubo en las dos votaciones consecutivas el miércoles pasado. A propósito de eso y de lo que veníamos hablando, eso no quiere decir, muchos en la oposición dicen, no nos hagamos los rulos, porque, bueno, 133 votos, después hay que verlo, porque, insisto, la votación de esta semana era gratis, porque todo el mundo sabía, todos los que votaron a favor, sabían que, bueno, a los tres cuartos de los presentes no podía llegar, entonces el gobierno le hacía cosquillas esto. Pero claro, bueno, se pasaron de largo, siguió 133, entonces veremos a ver si esos votos, hubo muchos ausentes también que seguramente se sumarían. Esos siguiendo 133. tu lógica, estamos hablando de que el primer paso es un emplazamiento. Ahí todavía los bloques podrían votar estando a favor de que el tema se debata en comisión. Claro. Después estamos lejos de que eso construya una mayoría para aprobar una de las 50 iniciativas que hay. Y son bastante diferentes una de otra. Seguro. Pero bueno, para ir hablando más de lo que va a ser, de lo que va a suceder en ese pedido de sesión, que es dentro de 2 miércoles, ya tenemos a Vero, que preparó un informe sobre el tema. Yo no me voy a meter en los 50 proyectos porque la semana que viene vamos a estar repasando en los diferentes días, ¿no? La cantidad de iniciativas, así que lo vamos a dejar ya para la semana que viene, hablar de cada uno de estos proyectos. Eran 48 y se incorporaron estos últimos, y justamente para mantener ese número que logró ver la oposición en el recinto, una estrategia justamente de estos espacios opositores de tantear qué posibilidades tenían para poder convocar a una sesión después de, como ustedes bien decían al inicio del programa, la situación que se dio el año pasado en octubre, donde la oposición quiso en algunas otras oportunidades llamar los últimos, me parece, las últimas sesiones frustradas fueron las que proponían la interpelación de Manuel Adorni, que siempre por una u otra cuestión no llegaban a ponerse de acuerdo. Me parece que después de eso toman las iniciativas vinculadas al sobreendeudamiento familiar para poder unificar criterios. Pero bueno, comprobaron que tienen 129 diputados, al menos para iniciar un debate en el recinto. Ahora los próximos pasos los vamos a repasar en placa. ¿Por qué? Porque en esta sesión del 9 de septiembre lo que se va a hacer es justamente incorporarse iniciativas vinculadas a las deudas familiares, a la morosidad, a las tasas de interés de bancos y billeteras virtuales. Ojo con las empresas. Hay un informe que circuló por parte del oficialismo que muestra que hay muchas empresas que brindan créditos a sola firma y solamente con la presentación de DNI. Muchas tienen que ver con electrodomésticos, con supermercados, y esas tienen una gran alta tasa de no restringir, de no restringir, y muchas personas quedan enganchadas justamente en eso. Esas empresas están siempre muy cerca de los centros comerciales de los distintos barrios. Cerquísima. Porque me parece un poco que también mostrar que hay estas empresas a las que nadie está apuntando. Cuando se hablan billeteras virtuales se piensan en 2 o 3, pero están estas empresas que tienen a una gran cantidad de porción de la población. Porque es nada, así como en la billetera virtual vos también podés pedir un crédito automático inmediato. Créditos accesibles. En estas empresas vos vas con tu DNI, firmás y te dan el crédito, y las tasas también son muy complejas. Y eso existió siempre. Eso existió siempre. Sí, porque cuando empezás a ver la cantidad de empresas, los nombres, decís, ya te suenan todas, ¿no? Te suenan absolutamente todas. Claro, porque aparte, aquellos, los bancos, ni hablemos de los bancos, pero bueno, necesitas un nivel de formalidad que muchos no tienen. De hecho, el gobierno lo que dice es, en los bancos no hay un problema en los índices de morosidad, los índices. Y porque te piden más recaudo. Pero igualmente ellos te insiste mucho, está mucho el tema de la publicidad, de los Lo que hace el banco, que me parece que esto sí hay que destacar, el banco es un poquito tramposo en la cuestión de los mínimos con el monto total. El mínimo es muy mínimo. Claro. Bueno, cuando vos ves la tarjeta, cuando te cierra, tenés un mínimo de pago, que en realidad lo que sucede con los bancos es que la mayoría de los trabajos se atrasan mucho los empleadores en pagarte el sueldo, y los bancos te cierran la tarjeta
antes que te paguen el sueldo, te descuentan ese mínimo y a partir de que te descontaron ese mínimo o vos llegaste o tenías la plata justa para eso, empieza a haber toda una situación de intereses que son muy difíciles después de empezar a sostener. Me parece que el banco tiene un tema con los plazos de los cierres y los vencimientos, ¿no? Eso por un lado. Bueno, también dentro de estos proyectos se incorpora uno que me parece que sí tiene un total apoyo, me parece que va a ser bastante unánime entre los espacios opositores, que es la prórroga a lo que es la ley de emergencia en discapacidad, que finalizaría este año y se está pidiendo que finalice en diciembre del 2027, proyecto presentado por un diputado de Unión por la Patria que es Juan Marino. La nota de la convocatoria lleva estas firmas, que es un poco la foto que vimos el miércoles en esa conferencia de prensa, que estuvimos repasando también los testimonios. Yo miraba y le consultaba a los chicos de la bancada si no consideran que es una incipiente coalición opositora a Milei, si esto se puede sostener de cara a lo que son las alianzas que se empiezan a armar para las elecciones del 2027. Pero acá tenés representantes de Provincias Unidas, de Unión por la Patria, Argentina Federal, Elijo Catamarca, Coherencia, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, y que entre todos suman unas 132, 133 voluntades, y que básicamente a muchos también les llamaba la atención la foto. Hay algunos que... Tan diferentes, ¿no? Hay algunos bloques de estos que uno los puede imaginar juntos y otros cuesta más imaginarlos juntos. La coalición cívica, ahí cercano a Unión por la Patria, cuesta verlo en una alianza electoral. No lo veo hoy. No. Un mazot que viene del PRO y que... Sí, hace mucho bien tiene una estrategia parlamentaria para sacar proyectos. Y eso ya es habitual verlo. Creo que la coalición cívica tiene más cercanía con Unión por la Patria en el tema proyectos que se tuvo que ir de Provincias Unidas, ¿no? Con las propuestas que tenía, ¿no? Del interbloque. Pero obviamente en esencia son muy diferentes. Y la izquierda lo mismo, porque siguen, esto es pura chicana. Que cuando se pone Unión por la Patria, que juegan juntos. Sí, jugar juntos sí, pero electoralmente nunca van a estar juntos. Juegan juntos, pero aparte buscan el tema en el que están de acuerdo para avanzar. En los que no están de acuerdo no avanzan. Porque a mí me parece que en este caso disputan también los mismos electores. Claro, eso sí. Por eso, Unión por la Patria sí los querría dentro de una interna y se los fagocitan. La quiere, le van a abrir la endulzan un poco. Pero la izquierda, inclusive por una cuestión de vocación de poder que no tienen ellos. O sea, ellos quieren estar, lo más lógico, quieren sumar, pero no quieren, lo hemos hablado. Y no tienen intención de gobernar ellos. Ellos lo que tienen en esos parámetros. Influir. Claro, no, bueno. Lo que pasa es que la izquierda se maneja en una postura, yo estuve hablando hace un par de fines de semana cuando se le daba una alta imagen positiva a Miriam Bregman en las encuestas en cuanto a las mediciones, y desde la izquierda sostienen que ellos nunca fueron compatibles con el peronismo, no están de acuerdo con las posturas del peronismo. También ellos, que son muy anti Fondo Monetario Internacional, muy anti Estados Unidos, consideran que el peronismo cuando gobernó también tuvo acuerdos con el FMI, tuvo acuerdos con Estados Unidos, y toda esa parte es la que ellos no coinciden y sostienen que no pueden ponerse del lado de un espacio político del cual no están de acuerdo, ¿no? Entonces, en ese punto está ahí la división. No son, o sea, están en las antípodas de Milei, pero también se consideran en las antípodas del peronismo, aunque en algunas cositas puedan llegar a coincidir. Pero acá está el tema. Decíamos, son 50 proyectos. Hay que poner el contexto. El llamado de esta convocatoria responde a que en la sesión convocada para el día miércoles que pasó, en la cantidad de pedidos de apartamentos, fueron 9 los pedidos de apartamentos por diferentes temas, se pide un apartamento para justamente medir un poco cómo viene el tema de los acompañamientos en estos temas, en emergencia en discapacidad y en endeudamiento. Y allí, con la votación de 133, se motiva básicamente este espacio opositor. Se adelantan porque hacen la conferencia el mismo miércoles. Yo tenía el dato de que le iban a hacer el jueves, pero bueno, motivado ya en esa sintonía y porque ya estaban todos ahí reunidos, se llevan esta propuesta y allí hacen esta convocatoria que se oficializó el día de ayer. El temario contempla todos los expedientes
para sostener este número obtenido, ¿no? O sea que por eso no se dejó afuera ninguno, incluso hasta los últimos 4 que se presentaron a última hora. Y el desafío que tienen ahora es articular el pedido de emplazamientos a comisiones. ¿Por qué? Porque ayer me explicaban que hay algunos proyectos que coinciden en las comisiones, generalmente en finanzas y en defensa del consumidor, la gran mayoría, pero hay otros que son muy puntuales y que tienen giros diversos a comisiones. Entonces, cuando ustedes se paren en el recinto y propongan los emplazamientos, mínimamente tenés que tener un conocimiento de a dónde los querés mandar. Y si eventualmente dejan alguno fuera. Y sí, exactamente. Así que bueno, ese es el paso siguiente. Y después el otro paso, lo que decíamos y lo que venimos diciendo, es ponerse de acuerdo con una iniciativa en común, porque hasta ahora son todas iniciativas diferentes. ¿Habrá una iniciativa en común o se elegirán 2 o 3 proyectos de diferentes espacios políticos para que avancen? Porque es muy difícil que haya iniciativa en común también. Yo a partir de ayer empecé a leer uno, a que es el de Juliano. Son extensos, además. De los 50 va a llevar un tiempo leerlos todos. Uno no se dedica no tiene una banca y tiene que distribuir el tiempo, además de leer los proyectos y estar informado en la Cámara de Diputados, las otras cuestiones que tienen que ver con la actualidad. Así que nos va a llevar tiempo también leer los 50 proyectos que hay presentados, que no son de 10 artículos, son de varios artículos. Claro, totalmente. El de Juliano mezcla bastantes cosas, apunta también al tema de los derechos del consumidor, a estar informado, a muchas cuestiones, no tiene nada solamente que ver con la cuestión morosidad, endeudamiento. Son más abarcativos. Es que, como dice Marcos, ese es otro punto. El tema también de las presiones que ejercen las consultoras terciarizadas, ¿no? Que tienen los bancos, que cuando vos ya te empiezan a llamar por teléfono, te empiezan a mandar mail, digamos, bastante extorsiva también en la forma, y está generando también mucha presión en las personas. Y esto deriva, en muchos casos, en el tema de salud mental. Totalmente. Veamos lo que era, hicimos muchas referencias a lo que fue la conferencia de prensa. Se hizo durante el transcurso de lo que fue la sesión, una sesión de 15 horas y media. Fue la del miércoles y jueves pasado, pero veamos entonces lo que fue esa conferencia de prensa de la oposición. Con todos estos bloques, con diputados, diputadas y con especialistas de los distintos bloques, podamos ir generando los consensos necesarios para que en el momento de que lleguemos a la sesión con quórum y la posibilidad del emplazamiento, ya tengamos una propuesta que hacerle y que presente una solución efectiva a este drama que viven las familias argentinas. Es una estafa. No hay endeudados, hay estafados. Acá, Marcos Galperín y todos los que están detrás de los grandes bancos han conseguido leyes como las leyes del conocimiento, donde les proveen de todo tipo de beneficios. Esos beneficios impositivos que ellos se llevaron, ese dinero que ellos se quedan y que no llega a donde debería llegar, está siendo utilizado para prestárselos a las familias a tasas usurarias. Acá todo tiene que ser puesto bajo investigación, se deben suspender las ejecuciones, no debe haber una familia más que esté pendiente de si puede llegar a pagar o no, se tiene que investigar todo, se tiene que suspender las ejecuciones, se tiene que terminar la extorsión. Así que desde el PTS, Frente de Izquierda, vamos a seguir peleando. Hoy le negaron la palabra muy violentamente a mi compañero Nicolás del Caño, se ve que el espíritu de Spert sigue vivo en esta Cámara de Diputados, pero no lo vamos a permitir. Algunos de los participantes de esta conferencia de prensa, que recordamos se hizo inmediatamente después de lo que fueron esas 2 votaciones en las que la oposición logró una sólida mayoría que no le alcanzó para lo que iban, que era esa moción de apartamiento de reglamento, que necesita reglamentariamente 3/4 partes de los diputados presentes. Bueno, en este caso eso tan bien lejos quedaron, pero se llegó a 133 votos. ¿Tenés los números? Los tengo por acá, en algún lado. 133 votos, 107 en contra, negativos, 107 en contra y 11 abstenciones. Sorprendió el radicalismo, estuvo ahí, sí, que acompañó a medias al oficialismo. Y se abstuvo. Exacto. Y hubo 5 ausentes. Los ausentes fueron Natalia de la Sota, o sea, un voto a favor sería. Que después estaba en la conferencia, ¿no? Claro, pues llegó tarde. También Marcela Pagano,
otros ausentes. El único de los 5 ausentes que hubiera votado a favor era Sánchez Urba, que es del PRO. A favor del gobierno. A favor del gobierno, sí, seguramente. Y el pedido, el primero de los pedidos había sido, la primera moción era de Pablo Juliano, para el tema del endeudamiento era de Pablo Juliano y Germán Martínez. Escuchamos lo que decía Pablo Juliano sobre el tema. La noticia es los votos que pudimos conseguir o que se quedaron o se pudieron traducir en la propuesta que hicimos de apartamiento del reglamento para intentar meter los 48 proyectos que hay o que yo enumeré con respecto al endeudamiento de las familias. Esto para mí es re importante porque veo que el gobierno viene con una agenda semi-institucional, y ahora voy a explicar por qué, y dice, bueno, es más importante esto porque nosotros con esto realmente ponemos definitivamente a la Argentina en la senda del desarrollo, el progreso, la prosperidad, cosa que nos está costando ver a todos, incluso con buena fe, diciendo, bueno, dale tiempo, no te pongas loco. ¿Por qué digo esto? No es menor el dato de lo que hicimos recién, porque juntamos 133 votos, y esos 133 votos podrían dejar traslucir una llave de una sesión especial para trabajar el tema endeudamiento que tanto nos preocupa a todos nosotros, porque estamos hablando de 6 millones de personas. Volviendo a la agenda que trae el gobierno, es una agenda que yo digo semi-institucional porque está siempre enclenque. La mesa se termina moviendo como lo de la familia Argento. Nunca está estable. ¿Y por qué te digo esto? Porque Banco Central es discutible los objetivos que le quiere dar el gobierno. Recordemos que venían con un mazazo a derrumbarlo y ahora se han entendido. Yo lo entiendo como una claudicación de los libertarios. Y lo digo ¿por qué? Porque ellos venían a derrumbar una institución y se dieron cuenta que no tenés que derrumbarla, que tenés que venir con una ley, que tenés que consolidar, que tenés que dar seriedad. Primer punto eso. Segundo punto, plantean que entre por simple mayoría el presidente del banco y se lo remueva con 2/3, requisito que no es constitucional. No está en la Constitución, por ende, yo lo voy a marcar ahora acá en la banca. Me parece que ahí esas cuestiones son las que a veces la politiquería no logra explicar para dar un mensaje de seriedad en términos de recuperación institucional. Y yendo a lo de la ley fiscal 2, o la inocencia fiscal 2, mejor dicho, que yo la he denominado ley Betina. Ley Betina, ¿por qué? Porque hacen toda una pompa de no, bueno, vamos a nombrar hasta el último funcionario y se olvidan que los familiares son la puerta de entrada o la ventana de atrás en donde se terminan escapando las maniobras que después tienen que hacer a la hora de aplicar a lo que yo digo el contorsionismo que hacen los funcionarios. Vuelvo al caso, Adorni todavía no puede explicar en la causa de enriquecimiento ilícito, le ha pedido más tiempo al fiscal. Y dejar afuera a los familiares es una toma de pelo a todos los argentinos que vieron que lo de Adorni todavía no está resuelto. Y recordá algo, cuando nosotros vinimos acá y yo le dije a Adorni que estaba esperando para renunciar porque el blanco no le cierra, nos gritaron en la cara que era una operación, nos dijeron que era todo un invento, toda una opereta armada, lo mismo que nos están diciendo ahora con endeudados. Mira, yo no quiero tener razón con endeudados, me gustaría estar equivocado, me gustaría que tenga razón el gobierno y que nosotros estamos inventando el tema, porque por lo menos eso nos garantizaría algo, que hay 6 millones de argentinos que no estarían pudiendo pagar 400.000 pesos. O sea, y sí, el proyecto nuestro no tiene costo fiscal. Es un procedimiento no judicial que si nosotros lo aprobáramos, la persona puede adherir, le golpea la puerta al juez y le dice, ¿me ayudás a ordenar esta deuda para no caer en la informalidad? Porque quiero pagar, no quiero que ponga un peso el Estado, nada, yo me voy a hacer cargo, dice el deudor, pero mirame si no me están afanando con la tasa, si no soy víctima de usura. Si no, entonces, dale esa instancia de que el particular, la persona, el deudor, no esté abandonado y hacerle un poco más, ¿cómo decirlo?, más amigable el tránsito mientras el gobierno continúa con su agenda desaprensiva. Era Pablo Juliano, autor de esa cantidad de proyectos que hay sobre el tema del endeudamiento. Uno de los proyectos es de él. Un proyecto sobre el que, bueno, lo acaba de decir y lo viene repitiendo, no tiene costo fiscal. Y bueno, se insiste en la cuestión de que, bueno, amerita un debate todo este tema. Nadie tiene la razón claramente este tema. El gobierno sostiene, por ejemplo, que no es un tema entre privados. Hay una consigna que dicen, bueno, yo me acuerdo en los tiempos el macrismo, cuando se terminó el macrismo y estaba en los tiempos de Alberto, cuando se debatía sobre el endeudamiento de los créditos UBA. Y se advertían de muchos sectores que decían, bueno, solucionar el tema a través de alguna recomposición de las deudas que tienen los endeudados UBA, eso va a beneficiar a esos 130.000 usuarios o
pero va a perjudicar a todos los demás, decía. Solamente porque si nos metemos con el tema de los bancos, después entonces se acaba el crédito. Ese es el argumento que da en ese momento. En ese momento pareciera que tuvieron razón porque el tema se fue diluyendo. Veremos qué es lo que llegó a nada, ¿no? Termina. No lo recuerdo. Claramente no. Están en una situación complicada. Algunos sí, algunos no. Lo hablamos la semana pasada justamente, pero bueno, en muchos casos dicen, bueno, tenés el bien, lo podés vender de última. Es muy diferente de esta situación que abarca, recién dábamos cifras que otro tipo de endeudamiento, muy grandes. Claro, otro tipo de endeudamiento, bueno, uno dice, bueno, es una señal también de que volvió el crédito también. Hay crédito, por eso hay deuda. Sí, es verdad también. También es el tema de que es más difícil, los sueldos están muy abajo, evidentemente. Hay señales de que el gobierno quiere solucionar ese tema. Vimos algunas informaciones que decían que, bueno, que creciera un poco más, que los sueldos mínimos fueran de 1 millón de pesos en aquellos sueldos formales. Por ejemplo, me parece que, bueno, sería una buena alternativa. En cuestiones, está bueno que empiecen a imaginar o buscar alternativas para que por lo menos se sientan acompañados aquellas familias que están en una situación que a lo mejor cayeron no por un error, cayeron porque no les alcanzó la plata para tomar un recaudo y no llegaron. Pero bueno, Vero, te despedimos a vos, gran trabajo y que pases un muy buen fin de semana. Gracias, buen fin de semana para ustedes. Nosotros seguimos, ahora tenemos todavía 1 hora más con En Comisión y bueno, vamos a dar una breve pausa y después seguimos con más información. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar,
El Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo, entre otras atribuciones. Ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son: la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además,
establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Seguimos en comisión y le damos la bienvenida a nuestra compañera Silvia Reicher. ¿Cómo estás, Silvia? Contenta con este día primaveral. Ah, bien, bien, por fin. Y dicen que va a durar todo el fin de semana, un poco frío, pero... Bueno, pero no, está lindo. Yo así creo que... haber leído, y ahora no estoy seguro, pero creo que meteorológicamente ya estamos en primavera. Bueno, bien. Yo te lo acepto. Después, cuando, en el calendario aún no, pero... Pero cuando venga diciembre nos vamos a decir, ¡ay, cuándo se va a ir este calor! Porque somos así, pero sí, bueno. Esperemos que no venga un verano como en Europa, lo único. Esperemos, sí, sí. Lo que viene, es el super niño, según anticipan. Mucha lluvia. Mucha lluvia de octubre hasta para marzo. Producción eso. Sí. Por las inundaciones, problema para la instrucción. Bueno, venimos de una semana intensísima. Muy intensa. Yo estuve cubriendo en las dos cámaras. Diputado, estuve el jueves en el Senado, fue una sesión más corta. Sí. Pero igual tengo muchas cosas para contar. Bien. Tengo un poco para contar qué es lo que está pasando con el Super Rigi, si quieren les cuento. No lo hice en placas, pero lo puedo contar. ¿Cuándo llega diputados? ¿Cuándo llega nuevamente diputado? Si llega nuevamente diputado y si se trata nueva. Y si finalmente se va a tratar. ¿Cuándo llega? ¿Cuándo vuelve? No va a volver. Digamos, había una versión de que No, yo tengo la versión que la van a modificar. El problema es que el gobierno no la quiere modificar. Sí, claro. Quiere que la saquen como están. No está de acuerdo con una de las modificaciones. ¿Corrige en la reglamentación? No, es imposible. No, las provincias necesitan la precisión. Que cuando venga una gran inversión referido a la inteligencia artificial, que son las data center, que cada empresa se banque su propio sistema energético, porque si no le explota el sistema energético en la provincia. No es un tema menor de lo que estoy hablando. Sí. Entonces, hay diferencias en el oficialismo que dice Bullrich, si no lo modifico, no lo puedo sacar. Claro. El gobierno dice, si le imponemos ese tema de que tengan que buscar su propio sistema energético, ya la inversión no tiene el mismo atractivo. Y no hay nadie. Entonces, están en la duda. Por eso yo digo, no tengo alguna duda si no se va a trazar. Y va a pasar lo mismo que con otras iniciativas. Claro. Pasan en el Senado, si realmente lo van a destrabar, cuáles van a ser las modificaciones. Si sale con modificaciones, ya les aviso. Eso estás en condiciones de asegurarlo. En condiciones de asegurar. Los aliados
de Senado, les digo, son mucho más duros que en diputados. Claro, Aún sí, con sí, los ahora mismos sí, gobernadores. ahora sí. Uno hizo una estrategia, los gobernadores lo dejamos pasar en diputado y paramos y nos ponemos duros en Senado. Me parece que va siendo también en modificación a lo que va avanzando también el calendario electoral. Claro, claro. La cuestión es que ya ha tenido 3 reuniones Superrigi y siguen entrando en cuarto intermedio para seguirlo sucesivamente. Sí, se va a llamar esta semana, no está todavía colgada publicada la agenda sobre presupuesto, sobre Superrigi, pero hablando con algún senador hoy me dijo no, se va a llamar, lo que no te puedo garantizar que haya dictamen. Así que, está vinculado a este tema. Igual yo voy a hablar de algo mucho más aliviado. Sí. Aliviado, voy a hablar de los, digamos, animales domésticos o de compañía. Ajá, bien, lindo tema. No ha sido un tema igual que no ha generado polémica, claro. Como cualquier cosa que se discute en este país. Este país tiene la particularidad de que todo es motivo de debate, pero no ha sido un tema menor. No ha sido un tema menor. Para nada. Pero bueno, lo que no despertó polémica fue el tema, uno de los proyectos que se trató esta semana en la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados. Recordábamos, hubo proyectos que requería el Poder Ejecutivo y proyectos que estaban acordados con la oposición. Se trataron los 4 primeros temas que eran los que quería el Poder Ejecutivo, que eran Carta Orgánica, inocencia fiscal, acuerdo con Singapur y las patentes. Y el primero que se trató después de los temas que promovía la oposición era uno que tiene que ver con la fécula de mandioca. En la rebaja del IVA para la mandioca, y de ese tema, para contarnos a ver bien de qué se trata, nos va a hablar Marco. Así es, uno de los proyectos que se aprobó este miércoles, promocionado obviamente por diputados del norte que tienen su producción focalizada en sus provincias, puntualmente tenía mucho que ver con cómo se conformó el quórum, cómo se acordó la sesión también. Uno de los bloques claves que se creaba justamente en la previa de esta sesión. Estamos hablando del bloque Argentina Federal, rebautizado Argentina Federal, lo que conocimos como Innovación Federal, proyecto que han impulsado desde esas bancas los autores Oscar Herrera Aguad, ex gobernador de la provincia, Alberto Arrúa, Yamila Ruiz y Daniel Banksing, los 4 de Misiones, el primero de ellos, el flamante titular de la bancada, a partir de este miércoles. Así que era uno de los temas que buscó posicionar este bloque y logró. El eje central del proyecto es, como lo dice su nombre, una rebaja del IVA del 10,5% a los productos derivados de la fécula de mandioca, de la producción de fécula de mandioca. Además de la fécula de mandioca, también están incluidos la harina de mandioca, productos de panadería, pastelería y otros elaborados en base a fécula de mandioca. Vamos a la siguiente placa. Uno de los objetivos es favorecer el acceso a alimentos esenciales para las personas con enfermedades celíaca y fortalecer la actividad productiva del sector. Se destacó mucho por parte de estos diputados, no solamente la cuestión económica de movilizar la producción, sino también los beneficios en la salud y sobre todo para las personas que tienen la enfermedad de la celíaca, que no pueden consumir otro tipo de harinas o este tipo de harinas les son mucho más saludables, y para los alimentos, para la gente que tiene esta enfermedad, siempre están un poco más caros los productos. Sí, muy caros. Son muy caros. Muy caros. Cualquier rebaja es importante para la alimentación de estas personas. En el debate, recuerdo que estuvo Yamila Ruiz, creo que ella fue la que dio algunos valores. El kilo de pan está a 3.000, 4.000 pesos, y el kilo de pan sin TAC está a 19.000 de 19.000 a 32.000. Sí. Está muy caro. Mucha diferencia. Y no tenés alternativa, digamos. Claro. Cuando sos celíaco, tenés que comer, no podés comer. No, pero tenés también, puedes hacer con la fécula de mandioca, puedes hacer, digamos,
arroz, puedes hacer, tenés el... Bueno, el arroz no tiene TAC. Ahí pueden los celíacos comer arroz, pero el pan de mandioca, las pastas de mandioca, con harina de mandioca. Exactamente. Como decíamos, la siguiente placa, la producción está concentrada especialmente en la zona del NEA, además de Misiones, que es la principal productora del país, en Corrientes, Chaco y Formosa. Es uno de los complejos agroindustriales más importantes de Misiones, con afectación de 10.000 productores y el 75% de esta producción se destina al consumo en fresco. Vamos con algunos de los textuales de los diputados. En el recinto, Herrera Aguad, uno de los autores, es un tema importante no solamente para las provincias del NEA, productoras de economías regionales que tienen que ver con la mandioca, sino que es un proyecto de ley que está relacionado con la salud pública, con lo que es mejorar la calidad de vida de las personas. Y como decíamos también, Yamila Ruiz habló en el recinto y tenemos un textual de ella también. Es justo y necesario que esto tenga tratamiento diferencial, que la fécula de mandioca y los farináceos de mandioca tributen, así como la harina del trigo, el 10,5 de IVA. Pone un pie de igualdad esta producción en busca de beneficiar no solamente a la producción, sino también, como dijo el diputado Herrera Aguad, una cuestión, una visión de salud pública. 231 votos positivos por unanimidad. Fue aprobado el proyecto en el recinto de la Cámara de Diputados y pasa al Senado el tema. Ya vos, inclusive también comentaba el hecho de hacer un cálculo de que las personas, o sea, que consumen pan de canasta, consume 7 kilos de pan por mes, habían hecho ese cálculo, sí. Y aquellos que consumen sin TAC, por una cuestión económica, consumen 2 kilos promedio. La verdad es que, y este fue, a propósito de lo que decís, parece que fue un punto de inflexión este proyecto por el hecho de que fue el primero consensuado con o sea, de este entendimiento que hay entre el oficialismo, el gobierno y la oposición dialoguista. Este es el primero de los proyectos que salió justamente dentro de esa tanda que estaba acordada. No, y además es importante que la aparición de este bloque, estaban las miradas puestas en cómo se iba a perfilar en el recinto, bueno, en las cuestiones que tienen que ver con sus provincias, como vienen diciendo, van a tener este objetivo de sacar proyectos de ley que tengan que ver con la agenda que tienen en cada uno de sus distritos. Exacto. En primera sesión logran llevarse este proyecto. Y hablando de las economías regionales, de ese tema, también de la ley Joaquín, que fue otro de los temas que se trató en este miércoles jueves, veamos lo que decía la diputada Lorena Villaverde. A mí me interpela personalmente y muy especialmente, que es la ley Joaquín. Cuando uno habla de este tipo de proyectos, ¿a quién no puede interpelarlo, no? Yo recuerdo hace unos años en San Antonio Este, tuvimos las desgracias de que un adolescente de 16 años, Matías Gutiérrez, le dijo a la madre que se iba a jugar al fútbol, se iba a jugar a la pelota. Nada más sano para un chico y para una madre sentir que su hijo está en el club. Bueno, ¿qué sucedió? No volvió. Se murió cuando se agarró del alambrado de la cancha y se electrocutó. Ese motivo fue el que a mí básicamente me fomentó y me motivó, valga la redundancia, a asumir como presidente del Club Las Grutas una vez que los vecinos me vinieron a solicitar esto. Y yo digo, este tipo de proyecto no es solamente una formalidad, ¿sí? Es la diferencia entre prevenir antes y no llegar demasiado tarde. Y los otros proyectos de los que venimos hablando tienen que ver con esas necesidades institucionales y federales, también culturales, porque le dan una impronta de visibilizar una producción que es muy importante para las economías regionales. En el caso de reconocer una identidad, ¿sí? Como el teatro en la ciudad de Buenos Aires, y también, ¿por qué no?, en el caso de actividades turísticas que son muy importantes para seguir fomentando la actividad económica local. Así que por eso digo que esas son los que acercan mucho a la ciudadanía. Era la diputada Lorena Villaverde hablando de esos temas transversales
que bueno, se llevaron buena parte de lo que fue la sesión. Justamente se atendieron proyectos que eran de la oposición más dialoguista y también algunos proyectos que eran de la oposición más dura. El último de los proyectos justamente fue el que mencionaba la diputada, la ley Joaquín, que era impulsado obviamente con muchísimo consenso de todos los bloques, pero la Luciana Potenza era la autora del proyecto que tenía que ver con, inspirado en Joaquín Logato. Hemos hablado acá en el programa muchas veces dando detalles de esta iniciativa. Son esos proyectos que llevan nombre propio porque, bueno, se inspiran en algún caso especial, pero no es el único caso, como la diputada bien contaba, ese caso de un chico que murió electrocutado justamente con un alambrado que... obviamente, y a propósito, en lo que fue la sesión, sobre el final del tratamiento, este fue el último tema, la ley Joaquín, el último tema que estuvieron presentes los padres de Joaquín, Serena y Adrián estaban en los palcos, se aguantaron toda la sesión hasta el final, 15 horas y media también estuvieron, pero sobre el final había otro proyecto que se iba a tratar sobre tablas y finalmente no se trató porque directamente se incorporó dentro del texto. Ahí estaba el diputado del PRO, me van a recordar, Fernando Andrés, que él aportó una modificación para incorporar su texto dentro de lo que se terminó aprobando. Se aceptó la modificación. Y lo que él decía era justamente que se había interesado mucho en lo que era toda la temática de la seguridad en el deporte, de los chicos, de los que practican los chicos, todo en los clubes de barrio, por ejemplo. Y él citaba el caso de que en los últimos 10 meses había habido tres casos de chicos muertos en incidentes de esas características. Y en los últimos, desde 2017 hasta la fecha, era una docena de chicos los que habían sufrido. No sé si todos habían muerto, pero habían sufrido situaciones muy graves. En muchos casos, pérdida de vida. Y decía porque pasa mucho también, en el caso de Joaquín, había pasado que se cayó un arco encima. Pasa mucho que se suben, se trepan al arco y el arco está. Y decía, un arco con todo lo que pesa 160 kilos, algo así puede pesar, caído en fuerza, esto lo contaba de Andrés, tiene una fuerza de 900 a 2000 kilos, es lo que puede equivaler un arco cayéndosete encima. Bueno, finalmente tuvo 220 votos, fue obviamente aprobado por unanimidad, fue uno de los que tuvo más votos, bueno, la fécula de mandioca le ganó, tuvo 231, también fue aprobado por unanimidad. Por el horario. Claro, seguramente esto era al final, que esto terminó la sesión inmediatamente después de aprobado este proyecto, 3:47, una sesión que había arrancado a las 12:17 del mediodía. Exactamente. La verdad que... Pero bueno, para muchos, evidentemente, un montón de temas que fueron consensuados, valió mucho la pena la espera. Y me parece que no van a hacer una gran cantidad de sesiones, me parece que la idea es hacer una sesión por mes, pero varios temas. Claro, y así que vamos a tener todas sesiones largas. Claro, y en este caso, bueno, no sé... Sí. No, a menos que venga la reforma política desde el Senado, en lo que queda del año... a la Cámara de Diputados se acaba de sacar 2 proyectos fuertes del oficialismo, de la agenda hacia adelante. No, le queda una agenda de presupuesto. Le queda presupuesto y le queda también algunos otros proyectos que si se destraban en el Senado, acá van a ser conflictivos. La reforma de salud mental, la reforma de sociedades, son 2 proyectos que tienen iniciativa en el Senado. Claro, exactamente. Claro. Se tiene que destrabar la agenda del Senado. Biocombustibles, que no va a ser complicado, pero va a ser un tema también de debate. Sí, habrá que ver si todos estos temas alcanzan a ingresar. Ahora, quieren poner todos los que sean prioritarios, los quieren poner de acá en este segundo semestre, por lo menos porque se sabe que el año que viene es electoral y bueno, ya las cosas son más difíciles. Inclusive abrir el recinto puede llegar a ser un poco más costoso. Lo vimos el año pasado que el oficialismo, sobre todo un oficialismo que no tiene mayoría, trata de tener, en tiempos electorales, trata de tener cerrado el recinto, exactamente. Por eso posible. Te digo que va a haber sesiones largas, pocas pero largas, las promovidas por el oficialismo. Después están las sesiones que puedan llegar a promover la oposición.
que el otro día sintieron que podían animarse a proponer una después de haber conseguido 133 votos, Claro. que no le alcanzó, pues necesitaban los 3/4 para tratar sobre tablas los proyectos sobre el endeudamiento. Pero vamos a ver si esos proyectos de las personas morosas son endeudadas, después llegan a tener los 129. Yo creo que para emplazar sí. El tema es después en el recinto. Que si después llegan a algún acuerdo, porque son muchos proyectos. Es hacer futurología, pensar en que hay una de las 50 iniciativas hoy tiene... ¿50 son? Sí, 50 proyectos distintos en el temario. Sí. Es hacer futurología, pensar que hay una de esas hoy pueda llegar a tener una mayoría como para ser aprobada. Claro, falta muchísimo para va eso. a tener que consensuar, evidentemente, todo A veces no es fácil, porque los egos a veces Son muy pesan grandes, más Sí, que totalmente. la propia iniciativa. Mucho proyecto internacional se aprobó también. El acuerdo Mercosur-Singapur se aprobó esta semana, 234 votos en la Cámara de Diputados. El de patentes, obviamente, hablamos un montón y se aprobó 147 a 93 votos en contra. Bastante bien la diferencia. Recordamos en el primer bloque que en el Senado, allá lejos hace tiempo, en el 98, se aprobó por unanimidad. Sí. Pero bueno. Yo creo que se va a aprobar igual en el Senado. Sí, seguramente. Pero hubo un pedido de Maximiliano Ferraro antes de la votación, que decir, bueno, sacar las reservas que tenía el artículo 2 para que ya fuera ley directamente. O sea, no esperar para que no tuviera que volver al Senado. Y bueno, finalmente va a volver al Senado, se retrasará un tiempo más, pero bueno, lo vimos a Maximiliano Ferraro, que después al día siguiente en redes cuestionaba ese tema de no haber eliminado esa, pero bueno, esa eliminación, igual, justamente eso. Hay que ver cómo se toma a nivel internacional el tema de esa reserva, porque la Argentina no la hizo en el 1970 cuando firmó el acuerdo, ni la hizo al tiempo. En los tiempos que lo hizo, por ejemplo, Uruguay. Uruguay. Vamos a un breve corte y después seguimos con más en comisión. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos,
la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo, entre otras atribuciones. Ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes.
Seguimos en comisión este viernes cargado de información que viene de lo que fue toda esta semana tan activa y ayer entre las cuestiones que dejó la sesión, en este caso del Senado, fue que volvió a empezar a hablarse de la reforma electoral. Bueno, en uno de sus discursos y respondiendo a una moción de apartamiento del reglamento hecha por Edith Terenzi, la senadora Edith Terenzi, Patricia Bullrich, presidenta del bloque oficialista, salió a decir, bueno, que el tema de la cuestión de la reforma electoral, bueno, van a volver a tratarla, no la semana que viene porque dijo que hay mucha actividad en comisiones, sino la semana siguiente van a volver a retomar el tema. Veremos si eso sucede. Bueno, yo les voy a contar un poquito qué es lo que se está hablando, las alternativas que están evaluando dentro del oficialismo para destrabar el tratamiento de la reforma electoral. Obviamente Milei no quiere que haya pasos. Sí. Ni paz, ni paso, ni P. Ni P, nada. Al gobierno le da lo mismo, la suspensión que la eliminación a esta altura. Claro. El problema es que tampoco la suspensión hoy está recogiendo los respaldos para poder tener los 37 votos. Sí. Entonces hay un menú de opciones. ¿Cuál es el menú de opciones? ¿Cuál es el argumento de los que podrían estar a favor de suspenderla, pero de no eliminarla, digamos? Y que sería una cosa temporaria, no sería una cosa permanente. Claro. Sería para esta elección. Está bien, pero eso es... o sea, el argumento de quien está solamente a favor de suspenderla es plenamente especulación electoral. Claro, sí, es una especulación electoral como el gobierno que tiene la especulación electoral que no quiere el gobierno paso. te dice, no quiero más paso, porque es un gasto de plata. No. Es distinto a especular Hay electoralmente. otro problema. Está muy presente la situación que sufrió Mauricio Macri, que se le acortó, y lo dijo Patricia Bullrich claramente, que se le acortó el mandato 4 meses. El día que perdió las PASO estaba fuera del gobierno. Claro. Y eso preocupa más, para mi evaluación, para mi análisis, que el tema de la plata. El impacto político que puede tener un resultado de las PASO. Las PASO, claro, cuando se crearon... Eso se puede solucionar haciendo una modificación, que sería lo más lógico, achicando, corriendo un poco la realización de las elecciones. No, yo creo que no tiene resolución, tiene el mismo impacto. Bueno, porque cuando vos perdés... No es el mismo impacto. Si vos estás hablando de 4 meses, vos corriéndola un mes, achicás un poco el tiempo. No lo achicás. El impacto es lo mismo. Sí, si vos no lo haces en agosto. De hecho, es lo que han hablado los propios legisladores. Siempre han dicho, eso siempre quedó descartado, la posibilidad de acercar las fechas, que la primaria quede más cerca de la general, siempre fue descartado por la Cámara Nacional Electoral. Por una cuestión logística del conteo de votos de la primaria. Bueno. El impacto igual porque las PASO se convierten en una gran encuesta en realidad. Para lo que fueron creados, que es para elegir candidatos, no se ha utilizado. Excepto en la última elección, donde hubo, competencia entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Y Sergio Massa y Grabois. Hubo interna, bueno. Pero... vamos a reconocer que siempre se usó como una encuesta. A ver, hasta nosotros hacíamos los cálculos de cuántos legisladores podían sacar. Sí. Entonces, fue una gran encuesta. No para lo que se creó. Vos en otros países que tenés las primarias, son realmente primarias, digamos. Siempre hay competencia. Mirá en Estados Unidos todas las primarias que hay, la competencia que hay dentro de los partidos. Es fuerte. Sí, es otro sistema. Es otro sistema, hay 2 partidos solamente. Sí. Igualmente, el argumento de que nunca se usaron no es real, es falaz. El argumento es que no se usaron solamente en 2019. Ahí directamente las fuerzas fueron las principales fuerzas. 2011 no se usaron. Obviamente, sí, pero en el pasado reciente, al principio no se usaban, obviamente. Las pasos fueron votadas en 2009. En 2011 se estrenaron y nadie las usó porque no las sabían usar. 2013, lo que pasa es que nos va a llevar mucho tiempo. En 2013
En un distrito se usaron específicamente, que fue el nacimiento de UNEN. Yo digo que en las presidenciales se usaron muy poco. En la presidencial en 2015 se usó. Y resultó la fórmula ganadora. Se usó y no vengan con que no, bueno, fue una porque en el si caso... Si no existía esa paso, Macri no era presidente. No había Cambiemos. O sea, sí la usaron. 2010, en esa presidencial, y después la presidencial siguiente no se usó, y la siguiente sí se usó, y bien que le hizo a Javier Milei, porque ganó por esa interna súper sangrienta, terminó colándose el que iba a tercer lugar. Pero bueno, no por la interna de Juntos por el Cambio. Sí, exacto. Bueno, sin paso, Juntos por el Cambio iba a definir su candidato antes. Claro. Yo sigo con el criterio, para mí, yo estoy a favor de la paso, pero reconozco que es una gran encuesta, que puede afectar, puede impactar. Yo lo que coincido totalmente, y lo hemos dicho, y me parece que habría que solucionarla corriendo las fechas. Yo creo que es la única manera que podemos hacer. Yo creo que tiene que ser optativa. Pero atiendo, no, yo no, pero no importa, no. Pero bueno. Y hay una tercera vía que parece cada vez más difícil, que es que los partidos vuelvan a tener internas. Sí. Claro, es imposible prácticamente. Lo que sí es verdad es que al punto tal que cuando fue la elección que vos decís, 2019, que el Macri quedó cojo en agosto y estuvo 4 meses, a tal punto llegó que en esos meses, a instancias de él, Pablo Tonelli presentó un proyecto para derogarlas. Claro. Porque decía, bueno, sé que no sirve. Hoy el PRO no las quiere derogar tampoco. Ese es uno de los problemas que tienen. Y muchos partidos necesitan las PASO para poder colarse en alguna alianza como el radicalismo. Claro, sí. Bueno, ¿cómo está hoy? Aparte de qué es lo que dice Bullrich. Bueno, si no tenemos PASO, tenemos que buscar una alternativa, o las colectoras o algún sistema para ver cómo los partidos pueden elegir a sus candidatos. Sin nada no se los puede dejar. Claro. Bueno, por eso es problemático el tema, o hacerlas optativas, o que solo compitan, como pasa en La Pampa, aquellos partidos que tengan interna. Entonces, ahí no se te convierte en una encuesta, que solo compitan aquellos que tienen interna. Que también pueden ser obligatorias, pero solo para esos casos. Nosotros estamos viendo de la óptica presidencial, de qué fórmula resulta elegida dentro de una interna. Pero sin las PASO, en 2019, Alberto hubiese tenido un gobierno con mayoría absoluta en ambas cámaras. Porque la elección de las primarias, la ventaja que había obtenido Alberto Fernández contra la fórmula de Macri Pichetto, le iba a dar muchísimo más legisladores que lo que le dio después la general, en donde Macri llegó al 41%. Claro. Y el PRO fue, durante todo el gobierno de Alberto Fernández, un bloque fuerte en el Congreso. Claro. Sí. Por eso. Hay 2 lecturas para ver también. Totalmente. Pero bueno, después, ayer por la tarde, hubo una reunión de lo que es esa mesa política que armaron el PRO y la Libertad Avanza, justamente con el PRO, y se habló claramente de este tema porque el PRO, como decía Silvia, resiste una modificación en el tema de las PASO. Pero bueno, veamos lo que decían los representantes del PRO, en este caso Cristian Ritondo y Fernando de Andrés. Lo que charlamos bastante fue sobre el día de ayer, que creemos que fue muy positivo, el ley que absolutamente compartíamos con la Libertad Avanza, y la sesión de ayer, aparte, había sido pedido también por nuestro bloque. Después Fernando planteó el tema de los avances del proceso económico, como estaba y demás, lo que puede contar Fer un poco más, que se interiorizó en el tema. Y después hicimos un repaso de los distritos de todo el país, salvo los 3 que gobernamos y la provincia de Buenos Aires, de cómo están las relaciones entre los dirigentes, qué dirigentes tenemos, qué posibilidades tenemos. Así que bueno, eso es lo que básicamente trabajamos, y no sé si me está diciendo. Nosotros tenemos por parte del partido, y nos lo pide Mauricio Macri, la clara visión de agotar todo lo que está a nuestro alcance para blindar el cambio en la Argentina y para, de esta manera, que no haya un retroceso como ocurrió en el 2019, que no vuelva el kirchnerismo, que no vuelva el populismo, todo eso que tanto daño nos hizo. En ese sentido, lo que decía Cristian recién, el jefe de gabinete nos hizo un repaso de cómo están los avances en la economía, así que nos llevamos una dosis de tranquilidad. Vemos que hay 13 de los 15 indicadores que mide el EMAE que están creciendo. Somos conscientes de que eso es heterogéneo, pero bueno, también buenos datos de
perspectivas de buenos datos de inflación, de recaudación, así que eso también nos llevó un tiempo importante, porque en el marco de blindar el cambio estamos totalmente conscientes de que la situación económica es importante. Ustedes saben que la posición hoy del PRO es en la PASO, digamos, al menos que haya una alternativa mejor, que veamos, que trabajemos más. Hoy por lo menos vamos a esperar a ver qué trata el Senado, pues sin duda la ley todavía no tiene los consensos necesarios del Senado. Pero ratifican la posición del PRO de no eliminarlas. Nosotros dijimos, la PASO no tiene ni todo en contra ni todo a favor. Volvemos a señalar. Milei y el presidente Macri han sido resultado de la PASO. También es algo por otro lado que tiene un costo, que la población en un año como el año que viene tiene que votar 6 veces, porque a veces hay pasos provinciales, pasos nacionales, elecciones provinciales, todo segunda vuelta, y es cansadora, y que es un gasto elevado para un gobierno que viene haciendo del déficit fiscal una política. Ahí hay responsables políticos para avanzar en la alianza, igual que la provincia de Buenos Aires, que viene en la alianza. Lógicamente hay otros 17 distritos donde tenemos diálogo, integramos alianzas provinciales, digo el caso de San Juan para nosotros, el tema de San Luis, el radicalismo, que también tenemos algunos sistemas de alianza. Entonces, todo eso tiene que ver con ir haciendo un repaso de territorio sin definir candidatos. Eran Cristian Ritondo y Fernando de Andrés, bueno, comentando un poco lo que decíamos nosotros respecto de la postura del PRO frente a las PASO. Pero bueno, damos vuelta a la página ahora y vamos a meternos en un proyecto que en su momento, como decía Marcos al principio, dio polémica, dio lugar a la polémica. Es un proyecto de Karen Reinhardt, pero bueno, es interesante. Es un proyecto para fortalecer la protección de los animales de compañía. Este proyecto lo presentó en el mes de julio, pero ayer lo presentó formalmente, en un acto en el auditorio. Vamos a ver imágenes de lo que fue. Hubo especialistas, ahí vemos algunos de los participantes en este evento que expusieron sobre todo esto que había despertado polémica. Me parece que es muy interesante esta cuestión que tiene que ver con la protección de los animales de compañía. Ahí estaban exponiendo. Esto fue en el auditorio, en el salón auditorio del anexo de diputados. Es el edificio que está enfrente del Palacio Legislativo, y ahí expuso la diputada Karen Reinhardt. Ahí la vemos imágenes de Karen Reinhardt, que estaba al lado de Silvana Giudice. Y bueno, y ahí la vemos cuando informaba sobre esta iniciativa que establece regulaciones específicas para cada tipo de establecimiento, en el caso de los refugios, hogares de tránsito, y que dispone, por ejemplo, la esterilización de los animales antes de su adopción, promueve política de adopción responsable. Pero bueno, de todo este tema nos va a informar quien se ha venido con toda la información del tema. Sobre este proyecto. Bueno, la diputada de La Libertad Avanza, Karen Reinhardt, como decías vos, presentó un proyecto de ley para fortalecer la protección de los animales de compañía. ¿Qué son los animales de compañía? Es el perrito que tenés en tu casa, digamos, las mascotas. Son los animales digamos, domésticos. Sí. Pueden ser perros, gatos, cualquier animal doméstico. Tortuga. La tortuga es un animal, los pájaros son un animal doméstico. Todo lo que está en tu casa. Loro es un animal doméstico, está considerado. Para establecer estándares mínimos para los criaderos, refugios, hogares de tránsito y guarderías. Así es. No fundamentalmente va a lo que tenés que hacer vos en tu casa, sino a aquellos que están en situación inclusive de abandono, que están adentro de los refugios, que en muchos casos se denuncia maltrato animal. Claro, sí, que la gente los adopta, y cuando los adopta ve que no estuvieron bien cuidados, así como hay guarderías muy buenas. Claro. Y después uno a veces contrata, porque se va de vacaciones, una guardería, y después te llevas, digamos, la sorpresa que no fue bien tratado, que ves que el animal está lastimado, que tuvo algún problema. Entonces está bien establecer, digamos, sistemas mínimos para proteger a los animales. La propuesta, vamos a nuestra siguiente placa, la propuesta busca establecer criterios básicos en todo el país para garantizar condiciones adecuadas de alojamiento, alimentación, higiene, atención veterinaria y cuidado. Sí. Eso es muy importante.
Vamos a nuestra siguiente placa. El proyecto de la diputada busca prevenir situaciones de maltrato, es lo que estaba hablando hace un rato, abandono, hacinamiento y reproducción indiscriminada. Esto, bueno, por eso vos decías el tema de poder hacer las esterilizaciones, claro, sí. digamos, para que los animales que fueron abandonados no sigan reproduciéndose, porque aparte corres el riesgo de que te armen las jaurías, además. Sí, sí, sí. Por eso en muchos lugares hay muchos problemas en la costa argentina sobre ese tema, que la gente abandona a los perros y se te convierte en una jauría. Entonces lo que están haciendo los municipios es castrarlos. Claro, para evitar por lo menos que se sigan reproduciendo y sigan estando en la calle. Sí, y este proyecto despertó mucha polémica. A mí me parece que, por ejemplo, por el hecho de que para muchos blanqueaba un poco lo del tema de los refugios, el tema de los criaderos. De los criaderos, justamente. Y me parece que en realidad le blanqueaba algo que existe en realidad y, claro, y era un poco de controlarlo. Esa es la defensa de la diputada. Claro. Claro, pero no tienen control en algunos casos, especialmente los refugios. Y esto establecía que por lo menos los controlen. Entonces, exactamente. Uno de los aspectos centrales del proyecto, vamos a nuestra siguiente placa, es el reconocimiento expreso de los animales de compañía como seres sintientes. Y este es otro tema que va a generar algo de debate. Sí, yo coincido que es un ser sintiente. Sí, más vale, claro. Vos tenés gato, ¿no? Gato y perro, sí. Gato y perro. Yo tengo una perrita que tiene 15 años y medio. Sí. Y ya está muy viejita, pero yo la cuido como uno cuidaría a un anciano, porque está cieguita, ya no come más alimento de perro, come, alimento muy sano, verduras, pollo, tiene medicamentos, como los adultos. Sí, bueno, y quien para eso son animales de compañía y bueno, y vos le tenés que dar la atención que corresponde. Exactamente. Está muy bien que se preocupen por ver. Después polemizamos todo lo que quieran, pero bueno, abrimos el debate. Después abrimos el debate y después se verá que se corrige. La iniciativa fija requisitos generales para la habilitación, el funcionamiento, la fiscalización y el control de los establecimientos y de las personas dedicadas a la cría, guarda, alojamiento temporal, tránsito, rescate, rehabilitación y refugios de animales. Bien, sí. Está muy bien. A veces hay unos refugios de animales que son espantosos. Claro, sí. Bueno, ayer se hizo un evento donde se presentó el proyecto y ahí expusieron especialistas y referentes vinculados con la medicina veterinaria, el rescate y el bienestar animal. Entre ellas estuvo Laura Vasconcelo, abogada especialista en legislación animal, Roberto Jiménez, veterinario etólogo, Gustavo Queitaibil, veterinario especializado en castraciones y maltrato animal, Fernanda Megna, rescatista especializada en bienestar animal, y el abogado Enrique Villarruel y de la Roca. Vamos a decir una frase que vamos a decir qué es lo que estuvo diciendo la diputada Reichardt. Queremos establecer reglas claras y condiciones mínimas de cuidado para proteger a los animales y acompañar a quienes trabajan responsablemente en su rescate. Atención y bienestar, señaló la diputada en su presentación. Bueno, esto ahora se verá, irá supuestamente a legislación general el proyecto y veremos qué es lo que pasa con esto. Será interesante ver ahí si hay algún tipo de observación. Que debate en profundidad suceda ahí en la comisión. Totalmente, claro. Puede ser un debate interesante. Porque hubo mucho debate en las redes y... Sí, en canales de televisión. En canales de televisión inclusive también. Que no se dedican tanto a la actividad parlamentaria. A la actividad parlamentaria, claro. Claro, justamente. Me parece que acá, por el hecho de quién lo presentaba específicamente, bueno, se puso en duda la idoneidad de lo que pudiera haber presentado. Me parece que, bueno, es un tema. Acá, justamente, se vino con todos los especialistas para defenderlo. Sí, digamos que tampoco es... lo hemos visto en otros proyectos que tratan la cuestión de el trato a los animales, que genera debate el tema.
Totalmente, totalmente. Al principio de la gestión de Milei se había avanzado se había hecho una presentación por la ley Conan, un proyecto del diputado Arabia, Sí. que era sobre maltrato animal. Pero se trató nunca ese día avanzó. y nunca, se trató ese día nada más, nunca avanzó. Es una lástima, me parece que es un debate que... Hay que a mí dar. me parece que se es muy laxo con el tema, nada que ver con este proyecto, ¿no? Pero con el tema de las penas por maltrato animal, hay ejemplos, miles de, bueno, el tema del caso de no necesariamente los animales domésticos, también hubo un caso que fue muy sonado de unos pingüinos, 200 pingüinos que fueron aplastados durante una obra que se hizo en las playas de Chubut, y bueno, mataron todas las crías, todo, arrasaron con todo. Eso tuvo condena, pero una condena muy laxa, nada. Exactamente. Entonces me parece que es una lástima que no se avanza con este tema. Esto me parece que está bueno por lo menos para abrir el debate. Después se expondrán. Yo creo que la cuestión esta de que dicen blanquean los frigoríficos, los criaderos, blanquean los criaderos, Sí, los pero que bueno, están del lado de por los lo menos que- le dan control. Claro, existen en muchas localidades. Creo que hay algunos distritos que las prohíben y de ahí viene Claro. el debate de qué hacer con ese tipo de instituciones. Bueno, y antes de que termine el programa, otra de las cosas que pasó acá en el Congreso en esta semana tan activa, bueno, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, recibió al embajador de la India en Argentina. Estuvo acá presente, como lo mencionábamos en los títulos, fue recibido en el Salón Ahí Vemos Imágenes, es Ajanesh Kumar, una audiencia que tuvo el objetivo de profundizar la relación bilateral. Ahí lo vemos al presidente de la Cámara de Diputados en el Salón de Honor del Palacio Legislativo. Hay una relación, lo mencionábamos en los títulos, una relación estratégica con la India desde 2019 con mecanismos de diálogo político, económico, comercial y de defensa, y cuentan con más de 75 años las relaciones diplomáticas. Bueno, se destacó que el vínculo atraviesa una etapa de fuerte crecimiento con oportunidades concretas en comercio, energía, minería, tecnología y cooperación científica. Con la India es muy importante mantener, es un mercado muy grande. Bueno, y así llegamos al final con las imágenes de esta reunión, llegamos al final de esta edición. Sí. Silvia, vos te quedás Yo me quedo con Pasos Amanda. Perdidos. Te quedas con Amanda. Gracias por estar con nosotros y gracias, Marcos. Un gusto. Y gracias a ustedes por estar del otro lado. Pasen un buen fin de semana. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a partir de las 14. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.